Continuemos con nuestro intercambio de preguntas y respuestas. Querido venerable maestro, ¿es que será posible que internamente el ser estará viviendo procesos e iniciaciones sin que la esencia se dé cuenta o tener indicaciones en la vida horizontal cotidiana? Una preguntita. Querido venerable maestro, ¿cómo se equilibra en un maestro autorrealizado el bodhisattva y el íntimo? ¿Y él? Y el íntimo. Íntimo. ¿Existe una coexistencia o solo queda el íntimo? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Sí. Muy bien. Vale. Cuando alguien se autorrealiza, entonces se va conectando con las distintas partes del ser. Indudablemente que el bodhisattva humano, a mayor cantidad de conciencia, logrará más fácilmente equilibrarse con respecto a las partes superiores que constituyen al ser. Esto es un proceso paulatino, porque en materia espiritual nada se hace violentamente, todo tiene un proceso, pero es verdad que a mayor desarrollo de la conciencia del bodhisattva, más fácil se hace la integración de él con las distintas partes que constituyen a su ser, no solo con el íntimo, con los distintos sefirots. La otra parte de la pregunta: ¿es posible que el ser reciba iniciaciones en los mundos superiores y el bodhisattva no sea consciente de ello? Sí, pero eso es muy lamentable. ¿Por qué es lamentable? Bueno, por el sencillo hecho de que un bodhisattva que no trae conciencia, recuerdos de las vivencias internas relacionadas con los avances de su real ser, puede caer en la creencia de que nada está pasando. Puede llegar a caer en el derrotismo, puede llegar a ser víctima de él mismo ateísmo. Pero todo sucede porque él no ha trabajado suficientemente en la muerte del yo, para que entonces la conciencia que estaba aprisionada se libere y le informe a él de todo lo que está aconteciendo con el proceso de autorrealización de su ser. Personalmente, vi muchos casos de esos, estando el maestro Samael aquí, en el mundo tridimensional. Recuerdo, por ejemplo, que un señor que era de San Salvador y que se dedicaba a hacer pantalones, jeans, y él tenía su propia avioneta. Cuando tenía un lote de pantalones de estos, hechos en su industria, en su fábrica, entonces se iba a Miami y allí los entregaba a la casa Levi's. Y la casa Levi's le ponía aquí esa cosita de cuero que dice Lee o Levi's Strauss.
y le pagaban. Y con ese dinero, pues él regresaba a San Salvador. Este era un hermano gnóstico que visitaba varias veces al año la casa del venerable maestro Samael. Entonces, claro, era fácil verlo de pronto. Él llegaba un viernes, se quedaba en un hotel y visitaba al maestro viernes, sábado, y el domingo por la tarde regresaba a su país en su propia avioneta. En aquella época, cuando el maestro estaba viviendo los últimos 8 años de Job, los últimos procesos de los 8 años de Job, sufrió como tiene que sufrir todo el que realiza el camino de la vía directa, traiciones de diversa índole. Y las traiciones que más duelen son las de los discípulos a los que ese maestro está guiando. Cuando lo traicionan, el maestro guía recibe una puñalada en el corazón. Y esto aconteció con este hermano. Sucedió que empezaron calumnias sobre el venerable maestro Samael. Y este hermano, en un momento determinado, se creyó semejantes calumnias, en lugar de ir y preguntar directamente al maestro Samael si eso era cierto o no era cierto. Además, había amistad bastante profunda entre el maestro y este hermano. Un día cualquiera, regresamos a la casa, el maestro Samael y un servidor. El maestro conducía el coche, eran la 1 de la madrugada. Y llegamos a la casa, el maestro abrió el garaje, guardó el coche y abrió la puerta que daba acceso al interior de su morada. Allí encontramos, con la luz encendida, a este hermano. Y el maestro se sorprendió y le dijo: ¿qué haces aquí, hermano, a estas horas? Y con mucha tristeza escuché a aquel hermano decir: yo lo estaba esperando para decirle que no soy más su discípulo, que usted para mí no es más mi maestro y que usted para mí no es más un avatara. Yo no lo podía creer por muchos motivos, porque este hermano participaba cuando venía a México de las terceras cámaras que dictaba el maestro Samael cada semana. Y yo lo veía que había confianza con el seno familiar del maestro Samael y con el propio maestro Samael. Por lo tanto, no daba crédito a lo que escuchaba. El maestro Samael le dijo: ¿puedo explicarte algo? No, dijo aquel sujeto. Muchas gracias. Placer haberlo conocido. Ni siquiera le dio la mano. Y se marchó. No. Lo bueno viene ahora. El maestro Samael, cuando se fue, cerró la puerta de su casa y antes de irnos a dormir, me dijo: qué triste lo que ha hecho este hermano. Y yo le dije: para mí no es triste, es trágico. Dice: sí, es trágico por lo que te voy a decir. Este hermano estaba terminando la 5ª serpiente, la 5ª iniciación de misterios mayores. Y ahora ha destruido todo su trabajo con la traición con la cual me ha recibido. Indudablemente que todo quedará reducido a cero. Y lo más grave es que cuando un discípulo
traiciona a un maestro y está trabajando con el sagrado arcano AZF, inclusive corre el riesgo de despertar en el mal y para el mal. Y esto es bueno saberlo. Por eso es tan importante que nosotros luchemos por despertar conciencia para saber dónde estamos en un momento determinado, para saber cómo marcha nuestro camino, para saber qué tenemos y qué nos falta. También fui testigo de otro hermano. En los días en los que el maestro estaba viviendo los momentos más dolorosos antes de perder su cuerpo material. Un discípulo que conocía al maestro desde los tiempos en que el patriarca estaba en el Summum Supremum Santuarium de Colombia. Eso pues era en los años 49, 50. Y ahora este discípulo estaba allí, en México. Pues quería estar un poco cerca de su maestro, porque todos sabíamos que ya iba a perder su cuerpo material. Lo curioso es que hubo un momento en el cual se asomó la posibilidad médica de que haciéndole una transfusión de sangre al maestro Samael, probablemente, no era seguro, podría salir de aquella enfermedad que vino encima de él, relacionada con aquellas úlceras que explotaron. Entonces el maestro tenía ese tipo de sangre que es único, que creo que se llama universal, y que solo alguien que tenga ese mismo tipo de sangre le puede donar a quien la necesita. No le sirve el RH positivo, ni el RH negativo, ni la triple X, ni la tecate, como dicen los mexicanos, no. Tiene que ser ese tipo de sangre universal. Y este hermano la tenía. Y claro, nos alegramos los que estábamos allí porque dijimos, mira, qué bien, voy a nombrarlo porque está muerto. Villegas puede entregar la sangre. Cuando se lo comentaron a Villegas que le hiciera ese favor a la Batara, dijo, yo no le doy mi sangre a nadie, ni siquiera al que sea Avatara de la era de Acuario. Y aquello nos sorprendió espantosamente, porque el maestro prácticamente lo había ayudado a levantarse. Y un poco era un niño mimado en la casa del maestro Samael. Y nos sorprendió aquello. En esos días el maestro Samael le dijo a este hermano, el nombre de tu real ser es De Soto. Y te lo estoy diciendo porque ya has terminado la quinta serpiente de misterios mayores y tienes derecho a saber el nombre de tu ser, aunque debería ser tú mismo quien ya lo supiera, pero yo te lo digo, con una condición: no lo des a nadie, no lo des a nadie, hasta que yo internamente, después de mi muerte, no te lo autorice. Bueno, pues así quedó la cosa. El maestro se empeoró de su salud. Finalmente, el cuerpo del maestro expiró. Se hicieron todos los preparativos para quemar el cuerpo del maestro y lo llevamos al crematorio. Recuerdo que una hermana que era
miembro de nuestros estudios en la Tercera Cámara y era la jefa de la delegación de la Policía Metropolitana del Distrito Federal, una mujer, organizó un cortejo fúnebre con 5 motorizados haciendo una estrella que iba adelante. Misteriosamente, la carroza fúnebre que transportaba el cuerpo del maestro Samael, la matrícula que tenía era AUM, el mantra AOM, que se escribe AUM. No existen las casualidades. Y la suma de los números que estaban acompañando esas letras sumaba 13. Esto nos recuerda a la Eón 13, que son los 10 sefirots y los 3 últimos que corresponden al absoluto. Y son los 13 cielos de los aztecas. Y quemamos el cuerpo del venerable, lo recibió hecho cenizas su esposa. Y después ese cuerpo, por voluntad póstuma del avatara, aquellas cenizas fueron arrojadas al mar Caribe, porque el maestro había nacido en aquellos lares. Lo curioso es que entonces, en aquellos días, como lo había previsto el maestro Samael y nos lo había comentado a mí personalmente y a otros, se iba a iniciar una lucha intestina dentro de la gnosis por el poder y con tristeza me dijo el maestro, hasta por dinero. Y me decía a mí, ¿te puedes creer? Y yo, no me lo creo, pero si usted lo dice, es que así va a ser. Y hubo una pugna entre 2 maestros que ya existían, nombrados por el maestro Samael como tales, y otros discípulos que estaban ya a punto de alcanzar la maestría. Entre esos discípulos estaba este, que llamamos nosotros Villegas. ¿Y qué pasó? Que aquellos 2 maestros peleaban por la supremacía del control del gnosticismo. Y uno se autoproclamó Patriarca 2. Y este discípulo, que le acababan de dar su nombre interno, entonces le pidió al Patriarca 2 que lo nombrara a él Patriarca 3, como si esto fuera una venta de churros, ¿no? Que uno le da y van saliendo los churros. No, esto no funciona así. Solo un patriarca puede nombrar a otro patriarca, según la tradición esotérica, hermética, oculta. Aquellos se nombraron a sí mismos patriarcas, se convirtieron en traidores del avatara. Y este discípulo no estaba consciente de lo que su real ser había conseguido internamente. Se dio cuenta cuando el maestro le dijo que estaba terminando la 5ª serpiente y que por eso le daba el nombre interno. Aquello fue realmente desastroso. Y yo mismo tuve miedo y dije, Dios de mi vida, que no me pase a mí eso, porque por estar así, uno es capaz de meterse en una serie de estupideces que van directamente contra la voluntad del Padre. Este fue otro caso que conocí. Ese señor después abandonó la gnosis y se vino a vivir a Bolivia. Y en Bolivia creó una institución de beneficencia y llegó a decir que el yo no existía y que el arcano AZF era una tontería y que si nosotros queríamos
eliminar el ego era muy fácil. Era relajarse en un sofá, imaginarse un edificio, entrar en el edificio imaginariamente, subir hasta la azotea y arrojar al ego desde la azotea. Y así moría el yo. Vean ustedes lo grave que es, y por eso es muy buena la pregunta que ha hecho la hermana, que el bodhisattva no se complemente con las partes del ser y que por un lado vaya el bodhisattva y por otro lado ande caminando el ser. Eso es gravísimo, pero eso es debido a la falta de muerte y es por eso tan importante que cuando salgamos de este congreso no solo nos llevemos los recuerdos bonitos de todo esto que estamos viviendo aquí, sino sobre todo nos llevemos la reflexión de todas estas cosas para ponerlas en práctica. Si no, habrá sido otra vez una pérdida miserable de tiempo. Que si podemos seguirnos reuniendo, para nada. Y yo no estoy dispuesto a cooperar con reuniones que no terminan en nada. Por eso tengo modestamente la autorización del Avatara para que cuando un misionero o misionera de nuestros estudios empieza a hacer estupideces, rápidamente lo echemos, sin contemplación. Primero le doy 3 oportunidades. Si a la tercera no logra entender que tiene que enderezar su camino, automáticamente tiene que ir fuera. Porque aquí tiene que quedar solo las gentes que amen los 3 factores, que los comprendan y los practiquen. Así pues que es muy interesante trabajar en la alquimia, es muy interesante trabajar contra el yo, utilizando el fuego sagrado, porque si no, se pueden estar realizando procesos dentro de nosotros y lamentablemente nosotros estar ajenos a lo que está pasando. Eso es una vergüenza y para nuestro ser es un horror, porque nuestro ser sabe lo que va a pasar. Tarde que temprano le veremos la espalda a él y lo traicionaremos. Y traicionaremos a nuestro gurú, que es nuestro avatar. Esa es mi respuesta. Otra pregunta. Maestro, sabemos que uno de los problemas de nosotros que hacemos parte de la gnosis es muchas veces no comprender cómo es un auténtico maestro de la Blanca Hermandad. Muchas veces creamos fantasías, no comprendemos la naturalidad de la conciencia despierta, ¿no? El mismo maestro Samael en su tiempo tuvo que durante años prohibir a las gentes que lo visitaran. Maestro, ¿tú podrías nos aclarar un poco cómo es un maestro 100% despierto? ¿Cómo son sus procesos psicológicos, sus experiencias internas, sus facultades? La clarividencia, por ejemplo, es algo permanente 100% del tiempo. Se está hablando con alguien, está mirando su psiquis, los yoes que se mueven, las vidas pasadas, etc. ¿O esos son rollos y fantasías que nosotros creamos? ¿Podría, maestro, si te parece bien, poner un poquito de detalles en eso, por favor? Muchas gracias, bendito. Con mucha alegría contesto a esta pregunta. Sí. Lamentablemente, en este mundo occidental, siempre se ha malinterpretado lo que es un Mahatma, un maestro. En el Oriente es más fácil. En el Oriente, cuando se hablaba de un gurú y tenía sus discípulos,
Esos discípulos ya sabían que había momentos en que hablaría el ser y había otros momentos en que estaba hablando la personalidad humana de aquel maestro. Y no se asustaban, ni se asombraban, ni lo traicionaban. Y tenían que esperar pacientemente a cuando el ser quería decir algo. Entonces todos escuchaban atentamente. Pero si ese gurú o ese maestro quería jugar béisbol con uno de los discípulos, pues aquel discípulo jugaba béisbol con aquel maestro. Se tiraban y recibían la pelota. Un verdadero maestro, créanme, le gusta más pasar desapercibido que lo anden aplaudiendo por donde quiera que vaya. Eso no le gusta a un verdadero maestro. Entonces, hubo una época en que el maestro tuvo que decir en las últimas páginas de sus libros: amigo lector, si usted está empeñado en conocer al autor de esta obra, cancele su viaje. Es mejor que usted conozca al autor por sus libros. Absténgase de venir a México. Y eso lo hizo durante 10 años. ¿Por qué? Porque los hermanitos llegaban a la casa del maestro de visita, estaban durmiendo en un hotel, pero iban a visitar al maestro, y el maestro durante el día, si tenía visita, las invitaba a comer. Y claro, el maestro se adaptó a la vida mexicana, como tiene que ser. Y en México, en cualquier hogar, lo primero que ustedes verán en la mesa del comedor es un recipiente lleno de picantes. Los mexicanos los llaman chiles. Y hay uno muy rico que se llama jalapeño, porque viene de la ciudad de Jalapa, en Veracruz, en el estado de Veracruz. Es como un bulbo. Y el maestro era comedor de chiles. Y ese chile pica, pero es un picor medio sabroso. Y uno lo puede coger y comerse la mitad de un solo tajo, acompañado de carne o de tacos o de lo que quieran. Y cuando los hermanos veían que el maestro comía los chiles y estos no tenían costumbre de comer chiles, veían raro que un maestro de la Logia Blanca comiera chiles. Peor se puso la cosa cuando el maestro comía, no sé si ustedes recuerdan, una cosa que se criaba dentro del yogur, que se le llamaba, ¿cómo? No, el kéfir no. Si habláis todos no entiendo. ¿Cómo? Exacto. Son como unos gusanitos que se alimentan del yogur y se comen. Entonces llegaban y veían al maestro comerse con el tenedor gusanitos, ¿no? Que eran muy proteicos, son proteicos. Y esos iban de regreso a su país y decían: el maestro no es maestro, es un loco. Come gusanos. Y eso quemaba los grupos. Y si veían que el maestro abría una cerveza en la mediodía para acompañar su comida, inmediatamente iban a decir: el maestro es alcohólico. Entonces, claro, no es fácil para el humanoide entender la actitud de un maestro.
en un momento determinado. ¿Y qué les puedo decir entonces a la vista de todo esto? Pues que hay que saber comprender que un maestro no va a estar todo el tiempo investigando a los discípulos con la clarividencia. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer. Un maestro pone en actividad la clarividencia cuando el padre se lo pide. Pon el ojo aquí. Entonces investiga para ver si eso conviene o no conviene. Si es verdad o no es verdad una cosa. O qué es el fondo de algo que está pasando. Pero un maestro no anda exhibiendo sus poderes. Eso lo hacen los falsos maestros. Eso lo hacen los líderes de las sectas. Pero un verdadero maestro, ante todo, sabe callar. Y solo habla cuando se debe hablar y se calla cuando hay que callar. A mí un día que estábamos en un lugar turístico de México, Distrito Federal, un domingo, que el maestro aprovechaba para salir con la familia. Allí hay unas pequeñas canoas que son como una casita flotante. Se les llama chalupas. Órale. Y entonces, allí en esas canoas hay unos mariachis. Y si alguien va con la familia, pues hay banquitos para sentarse. Y los mariachis le van cantando lo que ellos quieran. Claro, por cada canción hay que pagar. Y la familia se lleva el picnic para comer dentro de aquella canoa. Y allí va por aquellos afluentes deslizándose aquella barcaza. Bueno, pues estando allí, antes de subirnos a la chalupa, había un hombre por allí vendiendo globos. Y me dijo el maestro, ¿quién crees tú que es ese hombre que está ahí con los globos? Y en aquellos tiempos yo era un pichón del trabajo y de la alquimia. Pichón se llama eso. Y yo le dije, pues, usted le está hablando a un muerto, maestro. Yo no sé nada, no veo nada, no siento nada. Y me dice, pues yo te lo voy a decir. Es un maestro autorrealizado. Claro, yo le dije, pero maestro, ¿qué hace allí un maestro autorrealizado? Vendiendo globos. Y depende de qué le preguntáramos al maestro, salía o una palmadita o una bofetada, ¿no? Entonces me dijo, ¿hay algún problema en que un maestro venda globos? Yo no, ningún problema, maestro. Entonces, ¿por qué andas capciosamente criticando a ese iniciado porque tiene globos? Porque soy ignorante, le digo. Yo te voy a decir algo, me dicen, para que no se te olvide. Le digo, sí, maestro. Ese hombre está allí, aparentemente vendiendo globos, pero él está esperando el momento preciso de hacer su misión, que se lo va a decir su padre. Mientras tanto, pasa el tiempo allí vendiendo globos, confundido con la multitud. Así son las cosas, ¿no? Entonces un maestro no anda con aspavientos contando quién es él, si es un logos o no es un logos, si tiene tales o cuales serpientes, jamás. Un verdadero maestro muerto, psicológicamente, no hace eso. Pero si no está muerto, entonces sí se le pueden colar todavía tales o cuales yoes. Y cuando realmente un maestro está muerto y ve la necesidad de actuar, actúa.
Y entonces, o ayuda a una persona que está siendo atacada y ni siquiera se ha dado cuenta que la están atacando, o toma una determinación para que el barco, en este caso de la institución, haga un giro, o a la derecha o hacia la izquierda. Pero nunca un maestro está siempre con la túnica blanca, con las sandalias, con las piernas cruzadas, en posesión del loto y comiendo uvas, ¿no? Como pintan a los gurús allá en la India. Esos no son maestros, se les llama santones. Aquí podemos decir santurrones, pero maestros no son. Entonces, la psicología de un maestro verdadero es siempre algo inexplicable para el común y corriente de las personas. Por ejemplo, les voy a contar, y ustedes me van a decir cómo sienten esa anécdota que les voy a decir. Porque si ustedes leen las obras del maestro, son preciosas y rotundas. El maestro explica los sefirot y dice, en el quinto sefirot está esto, esto y esto. Y el que no lo quiere entender, que no lo entienda. Y paz, paz, paz. Bueno, ese era el maestro dando doctrina. Pero en la casa, cuando estaba sola la familia y algunos allegados como un servidor, el maestro hacía cosas que yo no podía contar a los demás miembros ni de segunda cámara ni de tercera cámara. Como estas cosas que les voy a contar. Una mañana me despierto yo, temprano, me duché y me fui a la sala, eran ya las 6 de la mañana. Y hacia las 7 escuchaba en la calle una persona que vendía algo, pero como era un vendedor ambulante, estos vendedores a veces recortan las palabras y en vez de decir ciruelas, dicen huelas, ¿no? Y yo escuchaba aquella cosa que sonaba huelas, huelas. Y yo salí para la calle y le dije, oiga, por favor. Y dice el personaje, diga. Y yo, ¿qué vende usted? Ciruelas. Ah, ciruelas. ¿Y a cómo es la bolsita? 20 pesos. Ah, yo tengo 20 pesos, denme una bolsita. Y me la dio. Resulta que yo soy también forofo de las ciruelas. Me gustan mucho. Y yo esperé al maestro que se levantara, y cuando se levantó le dije, le voy a mostrar algo, no sé si a usted le gusta, pero lo acabo de comprar a un vendedor ambulante. ¿De qué se trata? Me dice, mire, y dice, ciruelas, esto es secreto de Estado, mi querido hermano. Tenemos que ir inmediatamente a la oficina ahora mismo. Y subimos a su pequeña oficinita. Me dice, escúchame bien, vamos a contarlas. Y yo le empecé a contar, eran 10. Dice, bueno, de acuerdo a la ley de proporciones, tú te comes 5 y yo 5. ¿Te parece bien? Y yo, me parece muy bien. Dice, segunda regla, corta las pieles, que tienen una piel. Si quiere uno se la come con piel, si no, tiene que quitarle la piel. Y pongámoslas aquí sobre este papel para que no moje la madera porque queda el olor. Y si esta que vive aquí, la esposa, llega a saber que tú y yo hemos comido ciruelas y no le hemos dado a ella nada, la vamos a pasar muy mal. Y yo, ok. Total, que empezamos a comernos las ciruelas un poco rápido y la semilla aquí, me decían, yo ponía semilla. Recoge bien esto y empaca.
empaquétalo bien y vete abajo a la cocina y lo metes en el pote de la basura bien adentro. Y digo, ok. Total, que yo metí aquello y esperamos los dos en la cocina a que ella se levantara, porque esperábamos un café del desayuno. Y sí, bajó la esposa y cuando entra en la cocina, hace así, las mujeres tienen el olfato más desarrollado que nosotros los varones. Ojo. Entonces, solo entró y hizo así. Y nosotros, entonces dijo ella, huele a ciruelas. Y el maestro decía, a mí no me huele a nada. Y me pregunta, ¿a ti te huele algo? Y a mí no me huele nada. Total, que ella empieza a preparar el agua caliente para meter en café en polvo, pues el agua, para que luego filtrada, pues era el café. Pero cuando estaba haciendo eso, vuelve a decir, pues aquí huele a ciruelas. Y el maestro dice, señora, lo siento mucho, pero aquí no hay ciruelas. No sé, aquí hay algo, dice. Y el maestro me miraba a mí y hacía. Total, que nos tomamos el café y cuando ella recogió las cosas y metió los trastos para lavarlos y abre el armario donde estaba el pote de la basura, claro, sintió más el olor, ¿no? Entonces sacó el pote de la basura y empezó a escarbar. Y encontró el papel que tenía la semilla de ciruela. Y como estábamos ahí todavía, dijo, ¡sinvergüenzas! Así me dijo, ¿no? Habéis comido ciruelas y no me habéis dado ni una. Y el maestro era terrible, ¿no? Porque ante la evidencia, el maestro volvió a decir, me dice a mí, ¿tú has comido ciruelas? Me tiró el muerto a mí. Yo le dije, yo no, pues yo tampoco. Ustedes comieron ciruelas, sinvergüenzas, pues ahora se quedan sin desayuno y nos quedamos sin desayuno. Con solo el café. Total, que estas eran cosas del maestro, ¿no? En su vida personal. En otro momento, estamos en la casa, era de día ya, otro día, y de pronto me dice, oye, ven aquí, y me llama a un balcón que atravesando su habitación había allí y daba a la calle. Me dice, ven a ver esto. Yo estoy allí, ¿y qué hay? Dice, ¿ves ese camión enorme? Yo sí, es una mudanza. ¿Y a dónde se van? Aquí al lado. El vecino se ha marchado. Y ahora vienen otros. Ya, bueno, muy bien, ¿no? Pues es normal, ¿no? Me dice, no, me dice, no es tan normal. ¿Por qué no es normal? Ya verás, me dicen. Cuando empiecen a salir los que llevan las cosas para el hogar. ¿Sí? Entonces veo, y eran enanos. Toda la familia era de enanos. Y claro, va saliendo uno y el otro, y entre dos llevaban una cosa pequeña porque eran enanos, ¿no? Y el maestro mirando aquello, ¿no? Y para colmo de los colmos, eran enanos bastante feos, ¿no? Un poco deformes, ¿no? Y me dijo, ¿qué te parece? ¿Qué le voy a decir, maestro? Se ven raros.
yo diría que son feos, ¿no? Sí, son feos. Y total que empezó a vaciarse el camión. Y después que se vació, dice el maestro, yo tengo el teléfono del vecino. Yo creo que debe seguir siendo el mismo, aunque él no esté ahí. Voy a llamar para allá. Y le digo yo, ¿por qué va a llamar, maestro? Es que quiero hacer una cosa, así. Total que yo me quedo ahí y el maestro llama. Y le contesta, buenos días. Y el maestro dice, ¿es ahí donde vive la familia Monster? Claro, cuando dijo eso, maestro, yo escuché que le dijeron un montón de groserías, ¿no? Propias de la lengua mexicana. Y dice el maestro, perdone, y cerró. Y le dije, ¿qué le dijeron? Me dice, me soltaron conjuraciones malignas, ¿no? Y claro, pues aquí, a mí siempre me han gustado las bromas, desde que era pequeñito. Y el padre me da siempre, o el ego me da siempre ideas para hacer bromas, Y claro, a mí no me pareció nada extraño que el maestro tuviera esos momentos de relax, porque bastante que trabajaba él haciendo sus libros y soportando el gimnasio de todos nosotros en aquellos tiempos. Pero si cuento estas cosas es para que veáis que un maestro tiene su parte humana, Y aparte está la presencia de lo divino que se expresa en su momento a través de ese maestro. Es muy importante para que nunca caigamos en fanatismos. Eso hacía que mucha gente se quemaba cuando conocían al maestro Samael, porque se lo imaginaban que iba a estar todo el día en un salón, en posición de loto, escuchando una cítara y comiendo uvas. No, eso son imaginaciones que los occidentales nos hemos hecho sobre la cuestión metafísica oriental. Pero la realidad de un verdadero maestro es que usa su maestría cuando la tiene que usar. Cuando no la tiene que usar, pues es la parte humana la que está aquí. Y tiene que comer, y tiene que reírse, y tiene que viajar, etc. Esto es pues muy interesante, todo lo que ha preguntado esta hermana. Otra pregunta. Și tuturor celor care au făcut posibil să fim toți în această seară aici. Venerable Maestro, quiero aprovechar de esta ocasión para agradecerle a usted y a todos los que han hecho posible que seamos reunidos aquí. Întrebarea mea este legată de diabet. Mi pregunta es sobre el diabetes. Ce ne puteți spune despre această boală și despre cauzele ei? ¿Qué nos podría decir sobre esta enfermedad y sobre sus causas? Bueno, yo no pertenezco al rayo de la medicina. Mi real ser es el rayo de la fuerza. Pero mi padre en el antiguo Egipto me permitió conocer algunas cosas relacionadas con la medicina. Obviamente, todos sabemos que la diabetes es hereditaria, entre otras cosas. Y los que han tenido ancestros con diabetes tienen que cuidarse mucho, porque está en los genes, potencialmente hablando. Pero también se puede crear la diabetes. Por ejemplo, les voy a decir algo. Si ustedes se llevan un susto, un shock que los espante, por ejemplo, cuando uno está a punto
de chocar el coche con otro y queda a milímetros de haber producido un accidente que podría haber sido mortal. Y gracias a los frenos no llegamos a chocar. Entonces nuestro cuerpo, nuestra adrenalina sube estrepitosamente. Y si se nos ocurre, y mucha gente lo hace, en ese momento tomar un agua con azúcar, esa puede ser nuestra sentencia para tener el resto de la vida diabetes. Y curiosamente, cuando la gente pasa un susto, corre todo el mundo, tome, denle un agua de azúcar. Pero eso es la ignorancia. Yo se lo digo a ustedes para que no lo hagan. También es obvio que si nos enfermamos del páncreas, el páncreas es quien segrega insulina y eso mantiene los niveles de azúcar en la sangre. Si alguien, por haber tomado un medicamento, por algo que le pasó, se le enferma su páncreas, puede llegar a tener diabetes. Entonces son varios factores, ¿no? La ira desorbitada puede llegar a ocasionar diabetes. Por eso a los diabéticos se les recomienda calma, que no se tomen la vida aceleradamente, que tengan calma, porque eso aumenta la diabetes. También les puedo decir que los diabéticos deben abstenerse de lo que son las masas, las harinas, todo aquello que son espaguetis, macarrones, fuera. Obviamente el azúcar, fuera. Debe tomar suplementos del azúcar como el stevia, que es un azúcar vegetal. Debe evitar el alcohol, porque un diabético no debe tomar alcohol, porque le puede venir un coma diabético. Entonces, claro, son estos detalles los que les puedo humildemente indicar para evitar caer en la diabetes. Igualmente, el exceso de peso en una persona puede generarle diabetes. Si llega a un límite en que no se da cuenta que su peso está pasando más allá de lo normal, eso automáticamente desequilibra el páncreas y el páncreas desequilibrado produce diabetes. Como veis, pues, son muchas las causas y muchos los factores que concurren con esta cosa de la diabetes, aparte de la herencia. Los que han tenido familia que han muerto de diabetes tienen que tener muchísimo cuidado y llevar otro tipo de vida. Tienen que hacerse un régimen disciplinado de vida, donde todas estas cosas que les he comentado sean eliminadas, las harinas, las masas, el azúcar, el alcohol, etc., para mantener siempre el páncreas tranquilo y para mantener pues los niveles de azúcar en su lugar. Eso es lo que les puedo decir. Otra pregunta. La pregunta fue que algunas veces estamos trabajando por la humanidad, por la gente, y nuestro anhelo es hacer cosas buenas como ayudas reales a la gente. Pero algunas
en algunas situaciones sale que nuestra ayuda no fue ayuda real, porque la causa fue mala. Nuestros anhelos fueron buenos, pero para esa persona no fue una ayuda real. Un ejemplo, si hay una persona que está siempre borracho y estamos trabajando para él, estamos dando cosas, comida, algo, puede ser que la causa no es buena para esa persona. Maestro, la pregunta que ella quiere hacer es, ¿qué pasaría con nosotros si hacemos algo con buena intención, pero el resultado es negativo? Muy bien. Bueno, esa es una pregunta un poco filosófica. Dice la Gnosis, por boca del maestro Samael, que el camino que lleva al abismo está empedrado de buenas intenciones. Nosotros tenemos que tener cuidado. Es el colmo, ¿no? Pero es triste. Cuando queremos inclusive hacer el bien. Porque a veces, queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Y a veces, algo que pensamos que es muy mal resulta bueno. Ese es el famoso mundo de la relatividad. Y ya he dicho ayer que cuando tengamos incertidumbres, hay que recurrir al que todo lo sabe, al ser. Y si nosotros vemos un borracho que nos pide dinero, tenemos que tener un poco de lógica y saber que el borracho es esclavo de la botella y que su psiquis está pensando todo el día en el alcohol. Y si le damos dinero, lo más seguro es que él se va a poner muy contento porque la botella que se le había acabado, la repone y seguirá bebiendo alcohol, con lo cual lo hundimos más en el lodo en el que está metido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es usar un poco la lógica. Si se tiene intuición, no hay problema. No hay problema. Porque cuando se tiene intuición, antes de dar el dinero, hay una alarma que salta y dice, no le debes dinero. Entonces nos guardamos el dinero. Pero si no tenemos intuición y hay necesidad en el mundo y queremos ayudar, tenemos que usar mucho, tenemos que agudizar el sentido de la lógica y el sentido común. Y si es posible, no solo guiarnos por las apariencias, sino preguntar. El que está pidiendo auxilio, pues, es una persona que tiene que aceptar que se le pregunte. Si quiere ser ayudado, pues que acepte que se le pregunte, ¿no? Y nosotros podemos, con alguna pregunta, pues, ahondar realmente en lo que hay allí y en base a eso actuar. En base a lo que lleguemos a saber, actuar. Y nuestros pasos no terminarán ocasionando un problema, porque tanto daño se hace por el mal que hacemos a otros, como por el bien que pudiendo hacer no hacemos. Entonces, esto es aquello que en gnosis
francmasónica diríamos que tenemos que aprender a movernos entre escuadras, compases y octágonos. Los octágonos representan las 8 virtudes del Kundalini. La escuadra representa el recto sentir, pensar y actuar. Y el compás significa que lo que comencemos lo terminemos, no lo dejemos inconcluso. Entonces, aquí juega un papel importante el despertar de conciencia, el nivel de conciencia despierta que tengamos para obtener un panorama que nos habla y nos dice sí, da la ayuda o no la des la ayuda. Eso es todo. Es el momento de hacer un coffee break, creo. Sí. Y luego seguimos.